Por que me acompañen al libro de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Hoy cuando veníamos de camino aquí a este lugar de reunión, venía escuchando la radio, hermanos, de un varón que se nota que estudia la escritura, estudia la palabra del Señor. No comparte muchas de las doctrinas de nosotros, pero se nota que estudia la palabra del Señor. Y entre sus enseñanzas que estaba dando, de las cuales yo no estoy muy de acuerdo, él dijo un asunto sobre los sueños, hermano. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 21. Este varón decía que los sueños malos son porque la persona anda en la carne, y los sueños buenos son porque la persona anda en el espíritu. Aleluya. Pero Mateo capítulo 15 y versículo 21. Mateo 15, 21. Pero, mis hermanos, nosotros ya sabemos que eso no es así. Gloria a Jesús. Aleluya. Siempre cuando alguien le diga algo espiritual, hermanos, si le está enseñando, se lo tiene que comprobar con la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Si no hay palabra del Señor que lo compruebe, muy probablemente es mentira. Muy probablemente es error o es una estrategia del enemigo Hay poder en Jesús. Aleluya. para engañarlo. Nosotros ya bien sabemos el asunto de los sueños. Así que si usted escucha en la radio, si usted escucha de algún predicador algo parecido a eso, que hay sueños buenos, usted ya tiene armas. El Señor ya ha adiestrado sus manos y usted es inexcusable. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Mateo capítulo 15 y versículo número 21. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. El 26 dice: Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar, hermanos. Aleluya. Padre Santo que estás en el cielo, te damos las gracias, mi Señor y mi Dios, en esta tarde, en esta hermosa tarde que nos has regalado. Gracias porque has extendido tu misericordia con todos y cada uno de nosotros, mi Señor y mi Dios. Te ruego, Señor eterno, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que tengas misericordia de nosotros, Padre amado. Perdona nuestro pecado y perdona nuestra maldad, mi Señor y mi Dios. Perdona nuestras desobediencias, Señor eterno. Perdona también toda rebelión, Padre Santo, que haya habido en nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor eterno, que tengas misericordia una vez más de nosotros y limpie, Señor, todo rastro de maldad. Que quite, Señor eterno, toda mancha, toda arruga, Señor eterno. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, que perdones nuestras ofensas. Así como nosotros también, Señor, hemos perdonado a los que nos han ofendido, mi Señor y mi Dios. Tenga misericordia de nosotros, Padre amado, pues reconocemos nuestra condición humana.
que somos vasos de barro, mi Señor y mi Dios. Y tú eres el creador de todo, del universo, Señor eterno. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que envíes una vez más de tu Santo Espíritu sobre nosotros, mi Señor y mi Dios. Tenga misericordia, Padre Santo, pues sin ti no somos nada, mi Señor y mi Dios. Que calle el hombre, Padre amado, y que hables tú solamente a través de tu santa palabra, mi Señor y mi Dios. Envía espíritu de sabiduría y abre nuestro entendimiento, Padre Santo. Permítenos comprender tu palabra, Señor eterno. Háblanos hoy. Mira que estamos necesitados de ti, de tu poder, mi Señor y mi Dios. Te rogamos, Padre Santo, que desciendas una vez más, que descienda tu poder, mi Señor y mi Dios, que descienda tu amor, Padre Santo, tu fuego purificador, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos las gracias por tu santa palabra que has puesto en nuestras manos, mi Señor y mi Dios. Gracias porque nos das la libertad, mi Señor y mi Dios, de estudiarla con libertad, de compartirla, Señor eterno, hasta este momento. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te doy las gracias, Padre amado, porque has sido muy bueno y muy maravilloso con todos nosotros, Padre amado. Porque nos has dado el privilegio en esta tarde, Señor eterno, de estar aquí delante de tu presencia. Reciba, mi Señor y mi Dios, toda la gloria y toda la honra, Padre amado. Reciba esta oración, Padre Santo, delante de tu presencia. Te damos las gracias, Padre Santo, nuevamente, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a continuar con el pan de los hijos, hermanos. Hace ya un tiempecito, hace como 2 predicaciones, hablamos sobre el pan de los hijos en nuestros tiempos. Y tomamos esta escritura. Pues de aquí el Señor usa como enlace para mostrarse como el pan. El pan de los hijos. Esta palabra pan se refiere a un pan grande. Como la otra vez les comenté, se le conoce como gasa. Es un pan de 2 libras, casi 1 kilo de peso. Antiguamente se cree, por lo que tenemos de escritura, que el padre de familia compraba ese pan, o la madre lo hacía, ¿verdad? Y lo llevaba a la mesa de su casa, una mesa como esta, donde toda la familia se sentaba a comer. Y entonces todos tomaban de ese pan, los hijos, la esposa, el padre de familia, arrancaban un pedacito de ese pan, arrancaban un pedazo. Por eso aquí dice la mujer en el versículo 27, que aún dice, y ella dijo, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y se refería a ese pan que dijo el Señor Jesús. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y cuando el hijo iba y arrancaba del pan un pedacito, de ahí se desprendían migajas. Quizás hasta pedacitos grandes, ¿verdad? Y ahí van los perrillos, los perritos, las mascotas. Y comían, lamían ahí donde estaba el pan. A eso se referían. Ahora, el Señor Jesús nos dijo que Él es el pan. Él es el pan de vida, Él es el pan que descendió del cielo. Ahora vamos a ver de dónde viene, hermanos. De dónde vienen esas palabras que el Señor Jesucristo dijo. Vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, el pan verdadero. Le decía Éxodo capítulo 16. El Señor Jesús hacía referencia al maná. El maná que el pueblo de Israel comió porque el Señor lo mandó. Y ahora vamos a examinar esa parte que el Señor Jesucristo citó. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, es decir, todo el pueblo, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí,
a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Fíjense, a los 15 días del segundo mes que salieron de la tierra de Egipto. 15 días y 2 meses. 2 meses y medio. No tenían mucho. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Fíjense. Y toda la congregación de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto. Estos varones que se les ocurrió abrir la boca, hermanos, estaban haciendo referencia a haber muerto como los egipcios, como muchos de los egipcios fallecieron en las plagas. Ellos quisieron ser contados como ellos. No les importaba haber sufrido una plaga con tal de unirse a ellos, volver atrás, por disfrutar de ciertas cosas. Vamos a ver lo que decían aquí. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Eran principales, hermanos, los que estaban abriendo la boca, los que estaban hablando aquí. Eran gente, entre comillas, medianamente importante. Eran como representantes. Quizás no eran oficiales, pero era un tipo de representante que se habían levantado y estaban murmurando contra Moisés. Ahora, ¿qué es la murmuración, hermanos? ¿Qué conocemos por murmuración? Como una crítica. Yo pensaba que la murmuración era cuando alguien hablaba a las espaldas de otro. Pero parece que no es a lo que se refiere la palabra del Señor. Una queja, ¿no? Es como una queja. Murmuración, según la concordancia Strong, en el número de Strong 8519, se traduce como teluna. Teluna. Y la murmuración es obstinación. Primero, rezongo, dice así, rezongo, queja o querella. Rezongo, queja o querella. Quizá la palabra murmuración en el lenguaje español sí vaya por lo que pensábamos, ¿verdad? Pero aquí a lo que se refiere el Señor es que el pueblo de Israel estaba siendo rezongón, estaba siendo quejumbroso, estaba siendo querelloso, peleonero contra Moisés. Moisés no era cualquier varón que se había presentado en ese lugar. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Dice el 4. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ahora, vamos a darle otra releída, hermanos. Fíjense, dice: y el Señor dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo. ¿Ustedes qué se imaginan cuando escuchan eso? Es una bendición, ¿verdad? Muchos van a pensar: mira, el Señor me está mandando pan. ¡Qué bien! Y dice: y saldrá el pueblo y recogerá diariamente la porción de un día. Ahora, si en el 3 las personas, el pueblo, estaba siendo querelloso, estaba siendo peleonero, estaba siendo rezongón contra Moisés, ¿a poco el Señor los iba a premiar? ¿Los iba a premiar? ¿Les iba a dar un premio de pan del que descienda del cielo? Y no era cualquier tipo de pan este. Dice, versículo 4 al final: para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no.
El pueblo de Israel, hermanos, fue probado con el maná que descendió del cielo. Ahora les recuerdo que todo por lo que pasó el pueblo de Israel es ejemplo para nosotros. Aleluya. Y si el Señor dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, nosotros debemos de abrir bien los ojos en esta parte, donde dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Para eso viene el pan del cielo. Para eso viene la liberación. Miren mis hermanos y mis hermanas, si el Señor viene y tiene misericordia de nosotros, en un momento en el cual nosotros nos humillamos y nos presentamos delante de Él, pidiéndole un favor de que nos libere de una enfermedad, de un asunto que nos domine, alguna mala práctica o de algún pecado o inclusive de alguna pena o alguna culpa. Si el Señor nos hace libres de algún tipo de espíritu inmundo que nos atormente y nos libera, hermanos, nosotros estamos bajo prueba. ¿Para qué? Para ver si andamos con Él. Si andamos con Él, si andamos en Él, en su ley o no. Para ver si somos obedientes o no. Miren, hermanos, quizás esto lo debimos de haber aprendido desde hace mucho tiempo. Porque muchas veces nosotros le pedimos al Señor que nos sane, que nos libere, que nos quite alguna dolencia o no. Yo lo he pedido al Señor. Y el Señor me ha hecho libre muchas veces también. De alguna dolencia, de alguna enfermedad. Yo he sentido el poder del Señor sanando mi cuerpo. Y miren que muchas veces fallamos. Yo pienso, como que mejor pecamos, pero como Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, y a veces como dice la palabra en la parte, que Dios amanece, Dios bendice a buenos y malos, no porque son malos no los va a bendecir, Él los bendice. Así La palabra del Señor dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, pero no dice que los bendice. El Señor se refiere en esa parte de la Escritura a que Él es equitativo. Él es equitativo. Él no porque uno es malo le va a quitar el aire y le va a dejar que se muera, de ninguna manera. Pero el Señor también es justo. El Señor dice en su palabra que a tus enemigos destruiré, les dice. Pero le dice al pueblo de Israel, a ti no te destruiré, pero te castigaré. De ninguna manera te dejaré sin castigo, dice el Señor en su palabra. De ninguna manera. Ahora, no nos va a castigar el Señor así porque sí, nomás porque se le antoja. Aquí dice que viene una prueba. Dice, versículo 4, al final, para que yo lo pruebe, ¿a quién? Al pueblo de Israel, si anda en mi ley o no. Y aquí viene la instrucción, dice, más, en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel en la tarde, sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. Dice, porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dice, y a la mañana veréis la gloria del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Fíjense. Fíjate, tantito. Sí, dígame. Mire, oyó el Señor, miró las murmuraciones de aquellos, pero aún así les mandó el pan. Así es. ¿Y por qué se los mandó? Dice el 4, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. No fue un regalo, hermano. Fue una prueba. Les mandó el pan como prueba, dice el versículo 4, para probarlos. Ellos andaban haciendo las cosas mal, ¿o no? Andaban haciendo murmuración. Muchas cosas Sí. malas
y aún así Les mandó el pan. el pan, pero en cuestión de prueba. Sí, miren, muchos de los israelitas no se dieron cuenta. Ay, agarraron el pan. Y vamos a ver más adelante. Agarraron el pan. Ay, mira qué bendición, hay pan. Así. Pero se olvidaron que fueron advertidos para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Así dice la palabra. Dice, y a la mañana veréis, versículo 7, y a la mañana veréis la gloria del Señor. O sea que se iba a cumplir la maravilla. Porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. Las murmuraciones que tenía el pueblo del Señor eran contra el Señor Dios Todopoderoso. Dice, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y también es preferible mejor que uno, o sea, si uno le pide algo al Señor, que uno por obediencia a Él, que Dios le dé algo, ¿verdad? Es mejor que en nuestro corazón estar en paz con Él. O sea, si yo recibo algo de que yo le estoy pidiendo a Él, que me lo dé porque vea que me humillo y obedezco, y no más bien por lo que les mandó a ellos, que estaban murmurando, quejándose, o sea, pero hay mucho hasta ahorita sigue pasando todavía, hasta este tiempo hay gente que Dios las bendice y piensan que están bien. Y es porque Dios nos está probando también. Es que le mandó, el pan sirvió, mira, de dos cosas. Sirvió el pan para que, lo que le mandó para cargarlos, a ver si de veras andaban con él y para que se llenaran también. Eso tiene razón, hermano. Para saciarlos. El Señor usó su vientre. Le sirvió de dos cosas al Señor. Le sirvió para que se llenara y nos sirvió para tantearlo. Así es. El Señor hizo uso de esa necesidad de estos hombres para probarlos. Fíjense. El Señor sabía que no se iban a morir de hambre. O sea, el Señor sabía que no se iban a morir, que todavía aguantaban más. No nos dejaba Él morir de hambre a ellos. Claro que sí, hermano. Fíjese que tiene razón con lo que dice. Él no los dejaba morir de hambre. No. Ahora, vamos a continuar. Dice, nosotros, ¿qué somos para que murmuren contra nosotros? Le decían al pueblo del Señor. ¿Qué somos nosotros? No somos nada. Los que dirigían el pueblo, Moisés y Aarón, decían, no somos nada nosotros para que murmuren contra mí, porque lo que ellos estaban haciendo era solamente transmitir el mensaje del Señor, Dios Todopoderoso, al pueblo. Y ellos le mandaron. Y es lo que hacemos muchos de los que nos paramos aquí enfrente, mis hermanos. Entonces, el pueblo recibía las instrucciones de parte del Señor, lo que viene en el versículo 4, en el 5, en el 6 y en el 7, lo recibían por medio de Moisés y por medio de Aarón también, porque Aarón era el sacerdote. Dice el 8, dijo también Moisés, el Señor os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Está hablando Moisés, ¿nosotros qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, No eran contra Dios. sino contra el Señor. Así es. Y aquí lo está diciendo la palabra. Dijo también Moisés, el Señor os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Eso es un misterio, hermanos, esta partecita. Pues se la voy a dejar ahí. Porque dice, en la tarde los dará carne. En la mañana les va a dar pan, del pan que estamos hablando. Pero en la tarde les va a dar carne. Entonces hay algo aún más grande, hermanos, que la liberación. Hay algo aún más grande que la liberación. Pero viene después de la liberación. Viene después de que hayamos recibido verdaderamente el pan de los hijos, del pan del que estamos hablando. Vamos a continuar. Dice, porque el Señor ha oído, versículo 8 a la mitad, porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Dice Moisés, nosotros, ¿qué somos?
vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Esas peleas, esas palabras violentas, no son contra el que se para aquí enfrente. No son contra el que le manda el mensaje, el que le comparte la dirección que viene de parte del Señor, sino contra el Señor. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, mi doctrina no es mía, así dijo, sino del que me envió. Ni aún el Señor Jesucristo se apropiaba de los mandamientos, sino que decía que eran del Padre. Y Él se sujetaba también a eso, mis hermanos. Dice el versículo 9. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Miren que el Señor es muy insistente en esto, hermanos. Se habla mucho de las murmuraciones. Así que el Señor nos está hablando por ese lado. Hay que tener cuidado con este asunto de andar de querellosos, de peleoneros. Hay que andar con mucho cuidado, mis hermanos, de no andar de rezongones tampoco. Quejumbrosos, estarse quejando nomás. Porque si yo le pego a otro, no lo estoy hiriendo a él, sino a Cristo. Está cometiendo pecado, hermano. Si lo golpea sin ningún motivo, sin ninguna razón, está cometiendo un pecado, está agrediendo a su semejante, ¿verdad? Y de cierta manera, se atenta contra el Señor Jesús. Si usted se considera hijo de Dios y usted hace eso por su culpa, el nombre de Cristo estaría siendo difamado. No es nada en el camino de Dios. Claro que no. Vamos a continuar, hermanos. Dice, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria del Señor apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Fíjese, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Y continúa el Señor. Pero mire, quiero hacerles notar esto, como otra vez habla de las murmuraciones, de las quejas, de las querellas, de los pleitos, de las quejas, de los rezongos. El Señor lo repite otra vez. Ahora dice, las murmuraciones de los hijos de Israel. Ya el Señor no les dijo de mi pueblo. Ahora le dice de los hijos de Israel. El Señor está molesto. El Señor está enojado. Ya no dice, ay, sí, de mis hijitos. Está diciendo de los hijos de Israel. El Señor está molesto. Dice, háblales, diciendo, versículo 12. Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dirigieron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Voy a hacer una pausa aquí, hermanos, para hacer un poquito de hincapié en el versículo 14, donde habla de cómo es, dice, y aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la faz de la tierra. Pero fíjese que dice redonda, era como una bolita. Entonces, más adelante vamos a ver ellos cómo lo manipulaban. Dice el 16, esto es lo que el Señor os ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, dice, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tierra. Ahora, un gomer dice, en su tienda, perdón. Un gomer. ¿Qué es un gomer? Un gomer
es como una vasija, un traste, o un contenedor, como una vasija, vamos a llamarle, un tipo de contenedor. Ahora, esto ya no se mide en peso, como la hogaza de la que habla el Señor Jesucristo. Esa la medían en peso. Un pan grande, que pesaba casi 1 kilo. Un pan pesado. Ahora, aquí habla sobre un gomer, y un gomer es un contenedor, ya no es una báscula, ya no se pesa. Aquí es por volumen. Entonces, dice que un gomer era un contenedor de casi 2 litros. ¿Se han visto los refrescos de 2 litros? Fíjense cómo se parece, y ustedes me van a decir si sí o no. Ese refresco de 2 litros, como una barra de pan, ¿no? Más o menos se le da el parecido de la forma. Una barra de pan de rebanadas. Dice el 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Ahora, Moisés, ¿por qué les dijo eso? Que no dejaran para otro día. Porque el Señor los iba a probar en eso. El Señor los iba a probar. Ahí los probó. Y los probó. Sí. Y dice aquí que Moisés se enojó porque no hicieron caso. ¿Dígame? Oiga, ahí esa que dice usted que era como escarcha y cocer, ¿era el pan que dice usted que era así de grande? No, no era. En el gomer recogían esas bolitas. Aquí dice que era una cosa redonda, menuda como una escarcha. Entonces lo que el pueblo hacía era que lo recogía en un gomer, en un contenedor. Ahí lo iban recogiendo y se iba dando la forma como de un pan. Por eso la forma de pan, porque ellos lo agarraban. Yo quiero pensar que hasta lo comprimían, lo compactaban un poquito para que agarrara la forma ya no tan menuda, ya no tan suelta como escarcha, sino ya más sólida como un pan. Es que tomaba eso ya en la forma. Supongamos que el gomer era como una canastita así y le iban llenando de esas semillitas, eran como semillitas o... Eran como bolitas. Como bolitas. Juntaban muchas, ¿no? Y ya Sí. hacían Pues lo llenaban, por decir, si esa canastilla, por decir, que tenemos ahí de la ofrenda, era lo que se llamaba en volumen la medida de un gomer, pues era de cuestión de llenarla. Y da cuenta que cuando llenaban ese contenedor, pues agarraba la forma de ese contenedor. Ya nomás lo sacaban, ¿verdad? Y ya como ya estaba compactado, pues ya era como un pan. Y es lo que comían. Y se saciaban, hermanos. Se saciaban. Imagínense de bolita en bolita ir recogiendo. Dice, y lo medían por gomer. ¿En dónde nos quedamos, perdón? En el gomer ya lo vimos, ¿verdad? En el 21. Y dice, y lo recogían cada mañana según lo que habían de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Fíjense. Ya vimos que cuando lo guardaron para el siguiente día y no le daba el sol, se hacían gusanos. Pero cuando el sol le daba, se derretía. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres por cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es el día santo de reposo, el reposo consagrado al Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni se hedió. Miren, hermanos, voy a hacer la diferencia. Cuando ellos no obedecieron, hermanos, Ajá. ese pan Yo perdí. se echó a perder, así en pocas palabras, como dice el hermano, se echó a perder. Y cuando ellos hicieron caso, pasó el día. Quería decir que todavía, que Moisés, su palabra valía. En eso quizás, Señor, de Moisés hablaron y le dijo que lo que guardaron para el otro día.
pero porque nuestro Señor le estaba ordenando. Así es, hermano, así exactamente, así como lo dijo, así es. Por eso la palabra de Moisés valía, porque él estaba compartiendo Sí, directamente llegué con él. y fielmente lo que el Señor le estaba mandando al pueblo. Sí. Miren, y cuando uno no hace eso, hay consecuencias. Moisés lo sabía. Así que Moisés trató siempre de hacerlo así. No siempre fue así, hermanos. Moisés tuvo errores también. Pero aquí él obedeció. Y los que no hicieron caso a la voz de Moisés, que era mandamiento del Señor, se echó a perder eso, imagínense. Y los que hicieron caso, pasó el siguiente día aún y no se gusanó. Sí. ¿Eso qué señal será para nosotros? Que debemos de practicar la obediencia. Debemos de andar en obediencia. El Señor busca eso, hermano, nosotros. Cuando nosotros recibimos el pan, la liberación, cuando nosotros recibimos el milagro de sanación, o cualquier milagro que hayamos pedido al Señor, Porque él me da le pide a uno. cuando el Señor haya respondido nuestras oraciones, que claro, han ido de acuerdo a su perfecta voluntad, Es que quizás cuando uno le pide alguna cosa, el Señor no está de acuerdo, no está Claro. en su conciencia de hacer el bien, sino lo deja a uno que luche uno para ver si de veras uno está con él, haciendo su voluntad de él. y mire que a veces eso es mejor que nos da primero la bendición, ¿verdad? Porque ahí es más difícil, ya uno se va y se olvida del Señor. Sí, no. Entonces, nosotros debemos de tener más cuidado, hermanos, cuando el Señor ya nos haya hecho libres de algunas de las dolencias, ¿verdad? De alguna enfermedad, cuando el Señor ya haya respondido nuestras peticiones y oraciones, hermanos. Debemos de acercarnos aún más a Él. ¿Sí, dígame? Quisiera dar una opinión, hermano, bueno, un punto de vista mío, ¿verdad? Sí, adelante. Ahí leímos que cuando el pueblo desobedecía la orden que Moisés recibió de Dios, por ejemplo, en el momento en que ellos recogieron, comieron, ¿verdad? Y les sobró y lo guardaron para mañana, y Moisés les dijo que no lo guardaran. Sí. ¿Verdad? Y dice que al otro día se agusanó y apestó, ¿verdad? Hedió. Y que cuando Moisés les dijo, guarden, ahora sí guarden, Sí. para el séptimo día, guardaron ellos Y no se echó a perder. y no se les echó a perder. Bueno, eso a mi punto de vista, ¿verdad? Yo lo veo cuando nosotros, el Señor nos da la palabra del Señor, nos da el alimento, y nosotros recibimos el alimento del Señor, si obedecemos lo que dice el mensaje, es bendición para nosotros, es alimento para nuestra alma. Pero a veces nosotros recibimos el mensaje y desobedecemos lo que el mandato que estamos recibiendo, y ahí dice que se agusanó y hedió. Imagínense cuántos mensajes nosotros hemos recibido de parte de Dios y que no los hemos obedecido. Entonces resulta en pérdida si se agusana y hiede, ¿verdad? Porque eso fue lo que sucedió con el maná, que ese era el alimento de ellos. Espiritualmente para nosotros sucede de la misma manera. Como eso que están diciendo, es como yo ahorita, que tengo esa enfermedad. Que estamos en esa enfermedad. Si el Señor me cura, pueda yo agarrar el camino a alguna parte, todo eso obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra. Pero mire, y si usted no desobedece, y si usted se mantiene en el Señor, Ajá. usted habrá pasado la prueba. Exacto. Sí, debe. Mira, a veces, tomando el comentario de nuestro hermano Ricardo, muchas veces el Señor por eso no responde a nuestras oraciones, porque aún no estamos listos. Porque Él conoce el pensamiento de uno, Claro. lo más adelante lo conoce nuestro Señor, qué cosas son sus pensamientos de uno, si uno está bueno. Él es el que conoce los pensamientos Sí. de todos. Le voy a decir algo, de antes que le pegara este mal que le pegó, en ese tiempo él ya se iba a ir para Veracruz. Hasta le dije a Tere, a mi hija María, digo, Ricardo se va a ir, le dije yo a mi hija María. Digo a Tere también, le digo, tu papá se va a ir, ¿por qué se va? Ya fue Tere y le va a decir, papá, si cuando estábamos todos chiquitos, usted no se preocupaba menos ahorita. ¿Quién más está usted y Ricardo y mi mamá? No, pero como que ya me voy, sé que ya me fastidié. Y ya ve qué pasó, que le dio ese mal y mire, Ese ahorita mal está. venido de veras. Bueno, ese es otro asunto, hermano. Hoy estamos hablando de lo que sigue y eso ya pasó.
Ahora estamos hablando de la liberación del pan de los hijos. Y el Señor los puede hacer libres. Lo puede hacer libre a usted, hermano Ricardo. Pero, y también a mí de algunas cosas, ¿verdad? Y a todos nosotros de los que estamos aquí reunidos. Pero miren, muchas veces no lo vamos a recibir. Por varios motivos. Y uno de ellos es porque no estamos preparados para recibirlo, hermano. Bebé, está el niño ahí. No estamos preparados para recibirlo. Porque desconocemos. Miren lo que hemos estado hablando ahorita. De las murmuraciones. Imagínense nada más. El Señor conoce nuestra mente y nuestro corazón. El Señor sabe cuánto pecado hay en la mente de cada uno de nosotros. Sabe cuánta maldad hay. Y sabe cuánta desobediencia y cuánta rebeldía hay en cada uno de nosotros. El Señor sabe si somos aptos o no somos aptos para recibir bendición de parte del Señor. Dice el 25. Dice, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor, y hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recogerlo y no hallaron. Y el Señor dijo a Moisés, fíjese, son palabras del Señor, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? Fíjense, esto ya tiene varios miles de años que pasó, hermanos. Y aún así, el Señor les dijo, ¿hasta cuánto tiempo más va a tener que soportar el Señor? Que el pueblo no quiere escuchar, que no quiere obedecer, que no quiere guardar los mandamientos del Señor. Dice, mirad que el Señor os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día, y la casa de Israel lo llamó maná. A la cosa menuda, a la bolita esa de pan, lo llamó maná. Y era como semilla de culantro, dice, blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Sabía rico, estaba dulce, hermanos. Era dulce. Dice el 32, y dijo Moisés, ¿saben qué significa la palabra maná? Maná, bueno, se los voy a comentar. Maná literalmente significa, ¿qué es esto? Una pregunta, maná. En el lenguaje original, maná era, ¿qué es esto? Es como cuando uno le dice algo que no conoce su nombre, la cosa esa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Así? Eso significa maná. O como habéis dicho, comida. No. Porque la comida que le mandaba nuestro Señor a la gente. Miren, Moisés le dijo por así decirlo, no es el nombre correcto, pero le dijo la descripción correcta, el pan. Moisés les dijo el pan. El Señor les envía el pan. Y ellos lo llamaron, fíjese, aquí dice, es versículo 31, y la casa de Israel lo llamó, la casa de Israel, no el Señor. Ojo, el pueblo lo llamó maná. O sea, ellos le dijeron maná. Pero en realidad, Lo que se lo iban a comer. los que se lo iban a comer, así les dijeron, ¿qué es esto? Porque, fíjense, no habían escuchado lo que Moisés les dijo. Que él les iba a mandar pan. Es un pan. Y ellos le pusieron maná. Porque no sabían qué era. Así, ¿qué es esto? Es una pregunta, no sabían qué era. Dice el 32, y dijo Moisés,
Esto es lo que el Señor os ha mandado, llenad un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Fíjense, y dijo Moisés, esto es lo que el Señor ha mandado. Se refería al maná. Fíjense cómo actúa alguien que preside. El que preside es el que está al frente. El que dirige, el que da dirección. Fíjense cómo actúa. Dijo Moisés, esto es lo que el Señor ha mandado. Ya había visto Moisés que ellos le cambiaron el nombre, que le pusieron maná. Y se quedó así Moisés, no escuchan. Ahí se quedó Moisés. Están viendo que les acabo de decir que es un pan. Y le ponen maná. Y digo, bueno, está bien. Esto es lo que el Señor ha mandado. Ya no les repitió, ¿verdad? Dijo, llenad un gomer de él. ¿Para qué? Y guardarlo para vuestros descendientes. Fíjense. Y se guardó una porción de ese pan. Se guardó una porción de ese maná. Se guardó para los descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto. En el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Cuando el Señor nos sacó de el pecado. Cuando la persona es libre del pecado, cuando la persona recibe al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo es el que justifica. Él es el que hace justo al hombre, a la mujer, por creer en Él. Amén. Pero aún tiene algunos asuntitos ahí el hombre que tiene que sacar. Entonces, el hombre o la mujer pasa espiritualmente por un desierto. Y ahí es donde el Señor le va a suministrar del pan. Fíjense, porque dice guardarlo para vuestros descendientes, para los que van a venir después, para nosotros, hermanos. Y aquí se guardó para nosotros, a fin de que ellos vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Ahí, hermanos, ahí es cuando se tiene que practicar la liberación. Aquí el Señor nos está mostrando, nos están dando un indicio. Ya cuando la persona sale del pecado, tiene que practicarse la liberación. La liberación es cuando oraron aquel día por nosotros, ¿no? Eso es, hermana, pero tenemos que conocer bien qué es lo que se hizo. Qué es lo que estamos ahorita entendiendo. Porque no es nada más una oración. No es nada más una oración. Es un proceso espiritual. Y aquí, poquito a poquito, el Señor nos está mostrando qué es lo que pasa. Ojo, las murmuraciones están muy relacionadas a este proceso. Hay que tener cuidado con eso. Cuando uno deja el pecado, es cuando uno ya salió de la tierra de Egipto. Ahora ahí es cuando uno pasa por un desierto. Miren, cada uno puede recordar ese proceso en su vida. Yo me acuerdo muy bien de cómo pasó en mí. En mí fue muy lento. Ustedes me conocen, ¿verdad? Ustedes me vieron cómo yo me acerqué aquí a la iglesia. Fue muy lento para mí. Entonces, ese proceso en el cual uno acepta al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y uno ya se cuenta apto o limpio, eso se puede conocer como el desierto. Y ahí es cuando el Señor nos va a dar de este pan. En este proceso, en este medio, el Señor nos va a hacer libres. Nos va a liberar si nosotros se lo permitimos. Eso es muy importante. Si nosotros se lo permitimos. Si no se lo permitimos, pues no. Vamos a seguir de querellosos, de peleoneros. Oye, Rodolfo, tienes que dejar de hacer eso, va a decir el Señor. Yo, no, ¿por qué? Si a mí me gusta hacer eso. Ahí vienen los rezongos.
¿verdad? Sí. Si nosotros le permitimos al Señor. No es nada más decirle al Señor, sí, ven a mí, hazme libre. También tenemos que poner de nuestra parte en algunos aspectos. Dice 33, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante del Señor para que sea guardado para vuestros descendientes. Le dijo, pues haz eso, ¿verdad? Y Aarón lo puso delante del testimonio, para guardarlo como el Señor lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Fíjense. 40 años. 40 años comieron, hermanos, maná. Pan. Y no se le acabó el pan en maná, Señor. No, porque todas las mañanas el Señor les proveía. Todas las mañanas el Señor les proveía. Mira el Señor cuán misericordioso es. El pueblo de Israel dio vueltas 40 años en el desierto. En ese proceso, hermanos, en el que la persona acepta a Cristo y es completamente libre. Hay gente que se puede pasar 40 años ahí, porque así pasó el pueblo de Israel, 40 años Es lo que nosotros estamos pasando. en el desierto. Pero yo lo que le digo, Desde que quiero hacer una conocimos al pregunta. Señor. A ver, dígame. Esos 40 años les hizo así porque eran malos o por qué? Porque eran malos, pues. Por la también. rebelión. Pues por Sí, su rebelión. tenían rebelde el corazón. Por la rebelión de ellos, por la dureza de su corazón. Sí. Pero dice, ¿verdad que no se les acabó la ropa ni el calzado? Estaban igual. Porque el Señor es misericordioso. Sí. Ándale. Pero hay un misterio todavía ahí más, que bueno, o no está hablando de él, pero hay un misterio donde en esos 40 años, todos los que se levantaron contra el Señor, todos, los que adoraron el becerro de oro que hicieron, Sí. todos fueron muriendo uno por uno. Ninguno de ellos entró a Canaán. Los que entraron fueron solamente descendientes que ya empezaron a obedecer un poco más a Moisés, pero aún así eran rebeldes. Pero todos los que se levantaron contra el Señor murieron. Murieron. Y eso uno tiene que echarle cabeza ahí, Ah. pensarle por qué el Señor hizo eso, porque eso fue un Y castigo. sigue más adelante, ¿verdad? Sí. Eso fue un castigo. Y eso lo tenemos que entender nosotros. No sea que el Señor también nos tenga esos 40 años sufriendo y al final de cuentas no entremos. Miren, el Señor aquí hizo mucho hincapié en las murmuraciones. Y ahora yo les voy a decir, las murmuraciones no es algo tan grave, pero es fruto de la rebelión, que eso sí es algo grave, altamente grave, ser rebelde. Eso es algo altamente grave. La desobediencia, ¿no? Al Señor. La desobediencia también viene siendo, está un poco separado de la rebelión, pero también está involucrada dentro, que es cuando uno no le hace caso al Señor. Y cuando la diferencia entre la desobediencia y la rebelión, hermanos, los dos no le hacen caso al Señor. Uno es desobediente y el rebelde también es desobediente. Pero la gravedad de la desobediencia de la rebeldía, Aleluya. es que el que es rebelde está contra el Señor. Quiere destronar al Señor Dios Todopoderoso. Quiere quitar a Cristo como cabeza de la iglesia y Él quedar como cabeza de la iglesia. Sí, eso todo lo hace el enemigo. Así es, porque el enemigo es rebelde Rebelde, primero. y quiere que todo ser viviente sea rebelde como Él. Ahora, les digo, las murmuraciones son fruto de la rebeldía. Así que aquel que practique murmuración es un rebelde. Antes de tener el rebelde. Y es manifiesto a todo ser viviente, a todo ser humano y también a todo ser espiritual que anda aquí rondando. Y en donde estemos, si estamos en nuestras casas, si estamos escondidos, si nos metemos a un baño y nos encerramos, aún así por ahí andan seres espirituales, ángeles y demonios, mirando y observando qué estamos haciendo. Sí.
Amén. Sí, así es. Amén. Gloria a Dios. Así que, aunque nos escondamos, es un acto público, la murmuración. Ya sea ante seres de carne y hueso como nosotros, o ante seres espirituales. Y es manifiesto, y es manifiesta la rebeldía en ese momento. Cuando nosotros vemos una persona que anda haciendo murmuración, nosotros ya sabemos que es una persona rebelde, porque es fruto de la rebeldía. Sí. Y dice el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Ajá. Bien, lo vamos a dejar aquí, hermanos. Sí. El asunto de la liberación.